las señales del fin. Muestran que habrá guerras y terremotos en diferentes lugares. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Preparad el camino al Señor. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pronto aparece en el este una pequeña nube. Es la nube que envuelve al Salvador. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los hijos de Dios participan del gozo y dicha eterna. La bendición, la honra y gloria y dominio sea al que está sentado sobre el trono y al Cordero. Alcanzo a comprender ahí pueden tener, le estamos regalando a la gente, le estamos regalando ahí en la salsa que se va a apoderar del mundo, justamente representa otro poder grande, el papado que ya lo vamos a explicar por qué las 7 cabezas representan las 7 colinas de Roma. A las personas que quieren aprender de Dios y le voy a regalar DVD también. ¿Alguien desea que le regale? Muy bien, si alguien desea que le regale. Miren, este libro habla de la gran esperanza. Le voy a regalar este DVD de profecía. ¿Alguien desea que le regale? Venga, por favor, acérquese ahí. Ahí tiene. Y también para ti, oh mi Dios es real, porque lo siento. Marcos Pozo, lo dejamos con su tiempo. Dios le bendiga. Gracias. Muchas gracias, hermano Samuel. De nuevo estamos compartiendo ahora la segunda parte del mensaje de 1888 que no concluimos en la mañana. Bueno, es muy extenso, pero trataremos de resumirlo lo más que se pueda. Y vamos a iniciar este mensaje de sábado en la tarde con el libro de Habacuc en el capítulo 2 y versículo 4, que dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nuevamente la Escritura nos presenta de que aquel que ha alcanzado la norma, aquel que está guardando la voluntad de Dios, vivirá por la fe. Y este texto de Habacuc 2:4 fue lo que escribió el apóstol Pablo allá en Romanos, que vimos en la mañana. Y me llama mucho la atención que dice que los que se enorgullecen, su corazón, su alma, no son rectos. Y vimos cómo, en la mañana, cómo la justificación por la fe no llevaba al hombre a mirarse a sí mismo, sino a mirar las cualidades de Jesús, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Y habíamos visto que habían 2 tipos de justicia. Una era la justicia de acuerdo a las obras, a la ley, y otra era por la fe que debía ser puesta en el Hijo de Dios. Y en Mateo 5:20 decía: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vimos que era muy importante este aspecto, porque podemos estar toda la vida tratando de hacer cosas,
en forma propia, en forma humana, de acuerdo a las fuerzas que podamos tener, de acuerdo a los dones, las circunstancias y los ambientes distintos que cada uno pueda tener. En Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Tremendo. Es evidente, dice, porque el justo por la fe va a vivir. Cuando el justo, el hombre recto, le da todo el tributo a Dios y que Dios es el que realiza la obra, realiza toda la vida en nosotros, una vida recta, la vida de Jesús, entonces se atribuye la justicia a nosotros por fe. Y dice que ninguno, mi hermano, por la ley será justificado. No quiere decir que haya que dejarla a un lado, porque el que está en Cristo más deseoso está de agradar al Padre a través de su voluntad. Y en Hebreos 10:38 nos señalaba lo mismo, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Tremendo texto también, que no vamos a tocar, pero ratifica la Biblia en distintas partes esto de Habacuc 2:4, de que somos salvos, el justo vivirá por la fe. Y vimos cómo aquel congreso de Minneapolis, donde el Señor se había propuesto derramar su luz, ampliar su mensaje a este pueblo adventista del séptimo día, para preparar el camino al Señor, para que el Señor encontrara un pueblo bien dispuesto. Tristemente, el mensaje fue rechazado. Y ahí se conoce como el pecado corporativo, que por los dirigentes, así como el pueblo de Israel, cuando los dirigentes crucificaron a Jesús, lo clavaron en la cruz, entonces el castigo cayó sobre todo el pueblo y en el año 70 se comían los unos a los otros. Fue destruido el templo de la nación. Y lo podemos ver también esto de un ejemplo de culpabilidad corporativa en el caso de Acán, cuando entran con Josué y en la ciudad de Jericó, Acán se guarda un lingote de oro y un manto babilónico que él decía que era muy bueno, cuando Dios había dicho que era anatema, y lo esconde en su tienda. Entonces Josué va a tomar la ciudad de Ai con los guerreros y resulta que una ciudad pequeña le resiste y muere gente. Mueren varias decenas de israelitas. Y Josué le pregunta a Dios qué había pasado, por qué no estaba con ellos. Y el Señor le responde, porque hay anatema en Israel. El pecado de Acán había producido la muerte de esos hombres. Ya no estaba la compañía del Señor. Entonces, cuando sucede este tipo de circunstancias, somos afectados todos. Toda la iglesia fue afectada en Minneapolis con este grave pecado que agravió al Espíritu Santo, tremendo. Y porque había un mal ambiente de los dirigentes, porque sabemos nosotros que así como el sacerdote, así es el pueblo. O sea que si los de arriba andan mal, es muy difícil que se rompa esa ley de que el pueblo sea mayor espiritual que el sacerdote. Eso nunca ha ocurrido. Y vimos que habían habladurías y malos pensamientos se presentaba en ese congreso, que se escuchaban, que ella estaba dolida de escuchar tantas bromas y chanzas entre viejos y jóvenes en la mesa del comedor. O sea, no estaban conectados. Si uno va a un congreso, va para acercarse a Dios, va para buscar al Señor, la espiritualidad, etcétera. Pero no existía, lamentablemente, ese espíritu en 1888, porque se inicia este congreso el día 17 de octubre. Primero fue la semana ministerial con los pastores y después siguió el curso natural. Y no había habido confesión, que ella había dicho, angustiada, que qué sentido tenía reunirse si era para agraviar al Espíritu Santo. Era una contradicción muy grande. Así que vamos a continuar en esta tarde este mensaje del hermoso mensaje de la justificación por la fe y la historia adventista y la triste historia del rechazo y que podemos estar cosechando hoy
las semillas que se sembraron hace ya más de 100 años atrás. Y voy a leer la primera cita que está en el libro Olson, que son unas cartas al presidente de la conferencia que se llamaba Olson, y en la página 303 que dice: hermanos ministros, vinieron al Congreso con un espíritu que no era el Espíritu de Dios. Tremendo. Entonces, ¿qué espíritu era? Sigue diciendo: vi que almas preciosas que hubieran abrazado la verdad se han alejado de ella por la manera en que se trató, porque Jesús no estaba en ella. Y esto es lo que he estado rogándoles todo el tiempo. Necesitamos a Jesús. ¿Cuál es la razón por la cual el Espíritu de Dios no vino a nuestras reuniones? ¿Cuál es la razón? Que se cerró el corazón y se echó fuera al Espíritu del Señor. Fue una crueldad, dice, contra el Espíritu. ¿Y qué diremos hoy de los congresos que se realizan? ¿Y qué diremos ahora que el congreso de la Asociación General que debía realizarse este año, que por la pandemia se ha suspendido hasta el próximo año, me parece el mes de marzo, por ahí se va a hacer? Cuando, por ejemplo, la votación de la mujer pastora, cada año, con esta liberalidad que hay hoy en día babilónica, de igualdad de género, de igualdad de homosexualismo y todo eso, cada vez la mujer pastora ha ganado más terreno y hace 5 años atrás casi obtiene y gana las votaciones. Y ahora han pasado 5 años. ¿Qué será ahí? ¿Será que ya la pasarán? Es muy importante que comprendamos esto, porque el Espíritu Santo se ha agraviado y ha sido ofendido. Claro, con el espíritu jovial, con el espíritu mundano que se mueve hoy en nuestro medio. Si ya ella se angustiaba por las bromas, los chistes, las palabras fuera de lugar, que de los pastores, de la gente que estaba ahí ya, que era mucho más consagrada de lo que vemos hoy. La maldad no había avanzado tanto hace 100 años atrás. Y vamos a ver nuestra primera diapositiva de lo que estamos comentando acá en el PowerPoint que voy a presentarles. Y ahí tenemos esta cita que está en manuscrito número 30 del año 1889, o sea, un año después ya del Congreso. Dice: les hablé de la difícil posición en la que me encontraba, dice Elena de White, al estar sola y compelida a reprobar el espíritu incorrecto que era el poder que controlaba esa reunión, las sospechas y los celos, las conjeturas malignas, la resistencia al Espíritu de Dios que lo llamaba. Declaré que el curso seguido en Minneapolis fue de crueldad hacia el Espíritu de Dios. Tremendo, tremenda cita. Es muy raro encontrar que alguien ofenda o actúe cruelmente contra el Espíritu de Dios, pero aquí lo tenemos y propiciado por la misma conferencia general, por el mismo cuerpo, la cabeza, el corazón de la iglesia. ¡Qué terrible! Claro, tenemos que enseñar estas cosas porque es parte de la historia para que no se vuelva a repetir. Incluso mencioné en la mañana que Elena de White había sido tal el agobio que había sufrido en este congreso de Minneapolis, que ella se había propuesto irse, porque se daba cuenta de que no era de Dios lo que estaba sucediendo ahí. En la carta segunda de 1892, en el mismo libro, Olson, en la página 43, quedó escrito lo siguiente. Dice así: cuando me propuse dejar Minneapolis, el ángel del Señor se paró a mi lado y me dijo: no, eso no. Dios tiene una obra que debes hacer en este lugar. La gente está repitiendo la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Te he colocado en el lugar apropiado.
que quienes no están en la luz no reconocerán, no escucharán tu testimonio, pero yo estaré contigo, mi gracia y mi poder te sostendrán. No es a ti a quien desprecian, sino a los mensajeros y al mensaje que yo envié a mi pueblo. O sea, ella se iba a ir, pero el ángel le dice que no, porque tiene una obra. Sigue diciendo, han mostrado desdén por la palabra del Señor. Satanás ha enceguecido sus ojos y ha pervertido sus juicios. Y a menos que cada alma se arrepiente de su pecado, esta independencia no santifica, están insultando al Espíritu de Dios y caminan en oscuridad. Tremendo. Ahora dice que lo insultan. En la otra cita habíamos dicho que eran crueles. Sigue diciendo, quitaré el candelabro de su lugar a menos que se arrepientan y se conviertan para que yo los sane. Han oscurecido su visión espiritual. ¿No querrán que Dios manifieste su espíritu y su poder? Porque tienen un espíritu de burla y disgusto hacia su palabra. Diariamente practican la liviandad, las bromas, la frivolidad. Y aquí está nuevamente lo que mencionamos recién, lo de las bromas. Sigue diciendo, no han dispuesto sus corazones para buscarme. Caminan en las chispas de su propio fuego. Y a menos que se arrepientan, morirán con tristeza. Palabras duras, las que ella le escribe y relatando esos acontecimientos de Minneapolis, que si no se arrepienten, el Señor quitará su candelabro de su lugar. Tremendas palabras. Y compara la situación de la rebelión de Minneapolis, la compara con la rebelión de Coré, Datán y Abiram, que todos nosotros conocemos la historia, como ellos levantan su voz en contra del profeta. Lo mismo que sucedió acá. Y lo peor de todos es que llamaban ellos a la luz, la llamaban tiniebla. Y esto sí que es terrible, porque lo vemos, por ejemplo, en el caso de Jesús con Caifás y Anás, con Anás y Caifás, y los fariseos de ese entonces que le llamaban a Cristo que tenía demonios. O sea, a la luz le llamaban tiniebla cuando el Espíritu Santo les hablaba a su corazón de que ellos estaban mal, de que era el Hijo de Dios, y ellos cerraban y cerraban sus puertas. Y si el Espíritu Santo no los podía convencer, ¿qué más se podía hacer? Como decía hoy la cita en la mañana, ¿qué más puedo hacer por mi viña? Es terrible. En manuscrito 24 de 1888 está registrado lo siguiente. Nuestros hermanos que han ocupado cargos de liderazgo en la obra y en la causa de Dios debieran haber estado tan estrechamente conectados con la fuente de toda luz que no hubieran llamado tinieblas a la luz y luz a las tinieblas. Muy grave llamarle tinieblas a la luz que Dios estaba trayendo. Es como se asemeja a lo que Cristo sufrió con los judíos cuando ellos exigen la crucifixión. Elena de White compara este acontecimiento a lo que le pasó al pueblo judío. Si la mayoría de los judíos no hubieran sido desviados por los dirigentes judíos y no hubieran exigido la crucifixión de Cristo, Jesús no hubiera sido crucificado, pero fueron los dirigentes. De la misma manera, si la mayoría de los delegados al Congreso de Minneapolis no hubiera seguido a su dirigente al rechazar el mensaje de 1888, Elena de White no hubiera expresado de forma implícita que Cristo había sido crucificado en forma figurada en el Congreso. ¿Y qué podemos sacar limpio de tanta explicación? Es que la mayoría del Congreso de Minneapolis siguió a los pastores antiguos y confiaron en el hombre. Lo mismo que hicieron los judíos, confiaron en Caifás, confiaron en Anás. Y eso es estar caídos, es caerse de la gracia. ¿Y qué vemos hoy en día en las iglesias? Cuando los hermanitos van donde el maestro de escuela sabática, van donde el anciano, cuando tienen alguna pequeña duda y dependen de los hombres. Cuando ni siquiera estudian el folleto de escuela sabática o el cartón de
de la escuela sabática. Cuando no se tiene la palabra de Dios puesta en el corazón, no se saben las historias de la Biblia. ¿Qué podemos decir de eso? Que obviamente están confiando en el dirigente. Y si hay un rechazo a nivel de Congreso, ya sucedió en el pasado, lo siguieron la mayoría. ¿Y por qué? Porque los jóvenes, en este caso de Minneapolis, siguen el ejemplo de los viejos. En la Review and Herald, 18 de marzo de 1890, voy a leer lo siguiente. Nuestros hombres jóvenes observan a nuestros hermanos mayores y como ven que ellos no aceptan el mensaje, sino que lo tratan como si no fuera de importancia, esto influye sobre quienes ignoran las escrituras para que rechacen la luz. Estos hombres que rehúsan recibir la verdad se interponen entre la persona y la luz. Eso es lo que estamos diciendo recién, la influencia, porque la mayoría en ese tiempo tenía puesto los ojos en el ser humano, en el desvalido agente humano. Claro, lo podemos ver en las campañas que se realizan cuando viene un buen predicador, por ejemplo, con los diezmos, habla de mayordomía y entonces les explica y los diezmos suben. Se llena la iglesia, pero se va el predicador y entonces los diezmos bajan y la iglesia disminuye la asistencia. ¿De quién dependían? ¿En quién te han puesto los ojos? No es diferente. No están justificados no hay justificación por la fe ahí, mi hermano. Es tremendo y lo vemos por doquier. Por eso que dice, ni uno en 20 está preparado para la venida del Señor. Y en otra parte, Elena White dice, ni uno en 100. Y si hoy viviera, quizá, ¿cuánto diría? La situación se repite y ahora es más abarcante. Había un presidente que es este que estoy mencionando a cada momento, que es Olsen, que cuando se produce el Congreso de 1888, él estaba por allá, por Europa, y se enteró y él apoyaba el Congreso y la justificación por la fe. Pero quiero poner este caso para que ustedes vean el espíritu que puede gobernar a las personas y cómo él se da vuelta y urde un plan para enviar a la hermana White fuera de Estados Unidos y la envían para Australia. Que es muy importante que la gente conozca lo que sucedió ahí, cómo trataron de deshacerse de la mensajera del Señor. Y ella, cuando le solicitaron esto, no vio nada malo. La alentaron diciéndole que no tendría que soportar cargas en Australia, sino que podía dedicarse a escribir. Le pusieron su argumento. Al no recibir la luz específica de Dios, accedió al pedido de la Asociación General porque se lo estaba haciendo el corazón de la iglesia. Nadie pensaría que era algo malo. Pero 15 años más tarde, ella comprendió por qué Dios no le había dado luz en relación a la conveniencia de irse a Australia cuando se lo pidieron. Voy a leerle acá lo que sucedió en ese entonces. Que la gente de Battle Creek sintiera que debía hacernos ir en el momento que lo hicimos fue resultado de maquinaciones humanas, no del Señor. Vean, nuevamente, esto es muy grave. Está en la carta 127 de 1896. Entonces ella dice que no era la voluntad de Dios que la mandaran a Australia. Pero sigue diciendo, había un deseo tan grande de que nos fuéramos de Norteamérica, ¿no es cierto?, que el Señor permitió que esto ocurriera. Los que estaban cansados de los testimonios que teníamos quedaron sin las personas que los daban. Nuestra separación de Battle Creek, que era donde está la Asociación General, fue para dejar que los hombres hicieran su propia voluntad y las cosas a su manera, que pensaban era superior a la manera del Señor. O sea, ellos pensaban de que iba a estar mucho mejor sin la hermana White. Sigue diciendo, si usted, que es O.A. Olsen, esas son las letras de su nombre, si usted hubiera estado en la posición correcta,
no se hubiera hecho el cambio en ese momento. El Señor hubiera obrado en favor de Australia por otros medios, dice ella, y se hubiera ejercido una fuerte influencia en Battle Creek, el gran corazón de la obra. Y hubiéramos estado allí hombro con hombro, creando una atmósfera saludable que se hubiera sentido en todas nuestras asociaciones. Cuando nos fuimos, muchos sintieron alivio, pero no usted. Y al Señor le desagradó, porque Él nos había colocado junto a las ruedas de la maquinaria en movimiento en Battle Creek. O sea, este hombre que por un principio, este presidente, no era cualquier pastor, Olsen, apoyaba cuando estaba en Europa, apoyaba este movimiento de la justificación por la fe, pero ahora se da vuelta y hace los planes y envían a Ellen G. de White a Australia para deshacerse de ella. Tremendo. Y ella sigue escribiendo cartas duras a aquellos hombres. Por eso que encontramos que en muchos lugares dice que ya la asociación general no es la voz de Dios. ¡Qué tremendo! Dice que son suplantadores. En la carta 100 del año 1896, ella dice así: muchos de los hombres que han actuado como consejeros en juntas y comisiones necesitan ser alejados. Otros hombres debieran tomar su lugar porque sus voces no son la voz de Dios. Está hablándole de la conferencia general. Sigue diciendo, estos hombres no son llamados más Israel, sino suplantadores. Han trabajado por sí mismos durante tanto tiempo en lugar de que el Espíritu Santo trabaje en ellos, que no saben qué espíritu los impele a la acción. Tremendo, o sea, como lo que le pasó a Pedro, ¿no? Cuando estaba con Jesús, que le dijo Pedro, Señor, no vayas, no subas a Jerusalén, no vayas a morir. Pedro pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pedro era un apóstol. Pedro guardaba el sábado. Pedro seguía a Jesús las 24 horas del día. Sin embargo, el espíritu que estaba en Pedro no era el Espíritu Santo, era el espíritu de Satanás. Y ella está diciendo que ahora la gente de Battle Creek, de la Asociación General, dice que no saben qué espíritu los impela la acción. No vivían en una justificación por la fe, que dependiera en todo momento de Dios, del Creador. Era justicia propia. Puede ser que nosotros, que algún hermano que está escuchando, viva su vida espiritual solo, por sus propias fuerzas. Cuando llega el sábado, voy a preparar la ropa y voy a la iglesia, pero muchas veces ni sabe por qué va, por cumplir. Así que es muy importante lo que estamos explicando. ¿Y qué decir de cuando se dan donaciones o cuando se realiza una obra en favor de la causa? Puede ser que sea sin Cristo, claro. Porque dijimos en la mañana que hasta el obsequio de una flor, una buena labor, puede estar manchada por la sombra del egoísmo. Y aquí voy a leer algo específicamente, ya que como pueblo, muchas veces los hermanos les cuesta dar o les cuesta apoyar. Y cuando lo apoyan, piensan que ya Dios tiene que hacerle una reverencia porque han hecho algo bueno, pero no es así. En la página 18, vean por favor, de un libro muy hermoso que es Fe y Obra, dice, de Ellen G. de White, dice así: el punto ha sido presentado delante de mí con claridad, que si el hombre rico tiene dinero y posesiones y los ofrenda al Señor, se introducen ideas falsas que estropean la ofrenda por pensar que merece el favor de Dios. Escuche bien, sigue diciendo, que el Señor está obligado a considerarlo con especial benevolencia en virtud de su donación. Ha habido muy poca instrucción clara sobre este punto. El Señor le ha prestado al hombre sus propios bienes en depósito, medios que Él requiere que le sean devueltos cuando su providencia lo manifieste y la edificación de su causa lo demande. Eso es lo que mencionaba yo recién, que las pocas obras buenas que se realizan en nuestro medio adventista, porque no son muchas, ojalá pudiera decir que son muchas, cuando se llegan a realizar, se introduce la falsa idea de que
merecen el favor de Dios. Pero ella está diciendo que eso es un error. Ahora en la página 19 dice: como siervos empleados por Dios, ustedes recogieron en su mies a fin de satisfacer sus necesidades de una manera económica y conservar el saldo a disposición de Dios. Pueden decir con David: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te lo devolvemos. Así que la satisfacción del mérito de la criatura no puede consistir en devolver al Señor lo que es suyo, porque siempre fue la propiedad del Señor para ser usada en su causa. No entendamos mal las cosas. Nada es nuestro. Y si por gracia de Dios tenemos un don, ya sea el canto, la predicación, el visitar a los pobres, el ayudar al enfermo, no podemos gloriarnos en eso, porque es todo del Señor. Y si la gente dice, le devuelvo al Señor, pero ¿cómo la devolver si nunca fue tuyo? Es tremendo. Eso, si fuéramos un pueblo diferente y viviéramos en la justificación por la fe, botando el corazón orgulloso que busca ganar la salvación, seríamos un pueblo distinto. Y por eso que esto cuando estalle, cuando se entienda, cuando haya transformación del corazón y haya una entrega, una muerte al yo, este pueblo va a ser sacudido, porque va a ser gente sin orgullo. Va a tratar al católico, al pentecostal, al mormón, lo va a tratar con cariño, con amor, le va a explicar y le va a predicar. Y eso de que los hermanos le da miedo subir al púlpito, le da miedo hablar de delante. ¿Cómo puede ser? ¿De qué justificación estamos hablando? Llenos de temor. No se atreven. ¿Por qué? Porque el orgullo o sea, se pueden equivocar y ellos van a quedar mal, entonces el orgullo le impide exponerse, que lo haga otro. No, el amor de Dios en el corazón no es de esa forma. Y también voy a aprovechar de explicar, de enseñar acerca del arrepentimiento, que mis hermanos se entienden mal acerca del arrepentimiento, ya que también mucha gente muchas veces se expone como un mérito para recibir el favor de Dios, cuando no es así. En el mismo libro, en la página 24 de Fe y Obra dice: oímos tantas cosas que se predican en relación con la conversión del alma que no son ciertas. Escuche bien, porque esto le va a recordar quizá los grandes estadios, los llamados que se hacen y los grandes bautismos, donde se bautizan 100, 200, muchas personas. Y se habla de la conversión y del arrepentimiento. Pero acá dice que hay muchas cosas relacionadas con eso que no son ciertas. Ponga atención. Se enseña a los hombres a pensar que si un ser humano se arrepiente, será perdonado, suponiendo que el arrepentimiento es el camino, la puerta para entrar al cielo, que el arrepentimiento tiene un valor seguro para conseguirle el perdón. Escuche bien, mire lo que está diciendo ella. Pregunta: ¿puede el hombre arrepentirse por sí mismo? No, más de lo que puede perdonarse a sí mismo, dice ella. Sigue diciendo: lágrimas, suspiros, resoluciones, todo esto no es sino el ejercicio apropiado de la facultad que Dios ha concedido al hombre y el apartamiento del pecado en la enmienda de una vida que es de Dios. ¿Dónde hay mérito en el hombre para ganar su salvación o para poner delante de Dios algo que sea valioso o excelente? Ella pregunta: ¿podemos presentarle a Dios algo valioso? Cuando en la mañana dijimos que toda nuestra labor, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Sigue diciendo, pregunta: ¿puede una ofrenda de dinero, casas o tierras colocarlo en la lista de los merecedores? Imposible, contesta ella. Es peligroso considerar que la justificación por la fe, por mérito en la fe, o sea, si uno piensa que la fe se transforma en un mérito, eso es un peligro, dice. Cuando aceptamos la justicia de Cristo como un regalo, somos justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo. Gloria a Dios por eso. ¡Qué amor! ¡Qué maravilla! Dios te lo da como regalo.
No debemos pensar cuando damos un donativo, ahí decía una casa, decía tierra o dinero, para como que ponemos algo delante de Dios que sea valioso o excelente. Pero aunque nuestra cabeza lo sabe, acá arriba, pero nuestro corazón orgulloso busca poner un mérito para lograr la aprobación de Dios. Y eso en la vida cotidiana es lo que vale. No solamente saber la teoría que estamos explicando, la doctrina que estamos mostrando. Sigue diciendo la página 29. El hecho mismo de la muerte del amado Hijo de Dios, a fin de redimir al hombre, muestra la inmutabilidad de la ley divina. ¿Cuán fácilmente desde el punto de vista del transgresor Dios podría haber abolido su ley, preveyendo así una vía por la cual el hombre pudiera salvarse? Lo que estamos explicando no anula ni quita la ley, ni los mandamientos, ni los estatutos. Porque si fuera así, entonces Dios hubiera dicho a Jesús, no mueras, yo cambio mi palabra y listo. Si la ley pudiera ser derogada, si la ley pudiera ser abolida, si la ley pudiera ser cambiada, no requeriría el inmenso sacrificio que le costó a nuestro Salvador. Por eso, mis hermanos, no se engañen con esas enseñanzas de la justificación por la fe. Me acuerdo, hace un tiempo atrás me invitaron por allá, por Zapallar, por Reñaca, por la quinta región de Chile, a un congreso donde se exponía la justificación por la fe. Y me acuerdo que de Argentina llegaron 3 o 4 hermanos que se llamaban del tercer ángel, porque esto está asociado con el tercer ángel. Y predicaban acerca de la salvación, de la justificación por la fe, pero ellos no hacían énfasis en su vida, por ejemplo, en comer carne. Ellos comían carne. Ellos veían todo en forma relajada. O sea, no quita los mandamientos. Es el motivo, como hoy día explicamos en la mañana, es el motivo por el cual usted guarda la ley. Debe ser de un corazón que está unido al Señor, que el que lo mueva sea Cristo. Así que no podemos dejar su voluntad a un lado, porque si no, entonces son los sentimientos, son el criterio de la persona, son la formación que ella ha tenido, lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros debemos proporcionar a la gente una fe inteligente. Así que esa semilla que se sembró en Minneapolis podría ser que empezara a crecer más y más ahora en nuestro tiempo, porque siempre, mis hermanos, ha sido el propósito del enemigo sacar de Jesús, de la mente de la gente, de que lo contemplen, de que lo observen y ponerlo en otro lugar. Por ejemplo, en Primero Escrito, en la página 213 dice, siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar de Jesús la atención de la gente, volverla a los hombres y destruir el sentido de la responsabilidad individual. Fracasó en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo más éxito en sus esfuerzos con los hombres caídos. Corrompióse el cristianismo. Papas y sacerdotes se arrogaron una posición exaltada y enseñaron a la gente que debían acudir a ellos para obtener perdón de sus pecados en vez de recurrir a Cristo. La gente quedó del todo engañada. Se les enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuando ante ellos se postraban. La gente pedía la Biblia, pero el sacerdocio creyó peligroso que la leyeran los fieles por sí mismos, por temor a que se ilustrasen y descubriesen los pecados de sus instructores. Se enseñó a la gente a recibir la palabra de esos engañadores como si proviniese de la boca de Dios. Ejercían sobre la mente aquel poder que solo Dios debiera ejercer. Si alguno se atrevía a seguir sus propias convicciones, se encendía contra ellos el mismo odio que los judíos habían manifestado contra Jesús, y los que tenían autoridad se rebelaban sedientos de su sangre. Y eso que estoy comentando es del papado, de la Edad Media, de cómo se engañaba a la gente, pero dice que siempre ha sido el propósito de Satanás desviar de Jesús la atención a la gente y ponerla sobre otro hombre,
sobre el anciano, sobre el pastor, sobre el diácono. Por eso es que es tan importante el estudio, para tener esa comunión, porque del momento que confiamos en el hombre y ese hombre no se engaña, entonces estamos tirando por el suelo la justificación por la fe. No es una justicia justicia divina eso, es una justicia humana. Mis hermanos, es el misterio de iniquidad que se dio sin darse cuenta de ello en Minneapolis. Que el hombre dependa del hombre. Al confiar en los obreros más viejos, los jóvenes, siguieron su ejemplo y dejaron a un lado a Cristo. Esto, mis hermanos, es la imagen de la bestia, en perfecto contraste con la justicia de Cristo, que la dependencia solamente de Él, implantando los principios de su reino en el corazón, su carácter en nosotros, su propia imagen. Por eso que en Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, no de un hombre, aunque se vea muy correcto o que sea muy intelectual. Inclusive los grandes teólogos son los que menos entienden la Biblia. Siempre dudan, siempre dejan halos, ¿no es cierto?, ahí de incredulidad. Y usted ve que Jesús escogió a un Pedro, a un pescador, a una persona no con tanto estudio. Y esto de depender, lo que pasó en Minneapolis, el gran problema es depender del hombre, mi hermano. De hacerle caso al que uno piensa que sabe más. ¿Cuántas veces los hermanos preguntan, ¿y esto qué pasa? ¿Y esto otro? Y confían en uno cuando los ayuda y todo eso. Yo le agradezco porque confían. Pero siempre lo hago con un escrito está. Porque esa es el papado, el catolicismo, aunque se llame adventista, el papado es la religión de la naturaleza humana. Que el hombre dependa de otro. Esta es la religión de la naturaleza humana, que demanda tener una cabeza visible. Por eso que se puso un presidente en la asociación, cuando nunca fue el propósito de Dios que tuviera un presidente, porque ella advirtió, Elena de White advirtió anterior al Congreso, diciendo que no es sabio poner toda la responsabilidad bajo un hombre, porque si Satanás controla ese varón, entonces va a descarriar al resto de la iglesia. Es tremendo, lo vemos también en la vida de Saúl, de Saúl, cuando en los tiempos de David y todo eso de Samuel escogieron a un rey. Cuando Dios era su rey. Nunca fue el propósito que tuvieran rey allá en Israel tampoco. Y eso todo el mundo lo pasa, no se da cuenta. Pareciera que la gente estuviera ciega porque no medita en estas cosas que están en la palabra de Dios. Debemos caminar en cada rayo de la luz que Dios nos muestra. Esto es lo que significa justificación por la fe. Es hacer de Jesús nuestro rey. Es hacer de Jesús nuestra cabeza. Este es el mensaje del tercer ángel, en verdad, que el Señor quería recibir su pueblo en Minneapolis. Y aquí va a explicar este asunto. Bueno, aquí una cita donde ratifica lo que estoy mencionando, un testimonio para los ministros, página 90 y 91, dice: presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Este es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Tremendo. Por eso que Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No puesto los ojos en el predicador, no lo puesto los ojos en el que está dirigiendo la escuela sabática, la sociedad de jóvenes. No. Puesto los ojos en Jesús. Y cuando nosotros como pueblo lo hagamos, va a ser un pueblo distinto con poder. Va a ser un pueblo que predique, que sacuda los mismos cimientos de este planeta, y vendrá la persecución. Porque no puede habitar las tinieblas con la luz. ¿Y por qué no hay persecución hoy en día? Ahí está la respuesta. Aquí viene una cita que para mí expresa el tema de la justificación por la fe, que es maravillosa para mí. Yo se las quiero compartir. Está en Testimonio para los Ministros, página 456. Elena de White escribió lo siguiente: ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por lo que él no puede hacer por sí mismo. Recién hablamos del orgullo, que aquel
cuya alma no es recta se enorgullece, ahora está mostrando que nuestra gloria, nuestros honores, nuestro estatus debe ser abatido en el polvo y reconocer a Cristo como supremo en la vida. Por eso dijimos, el corazón orgulloso quiere ganar la salvación, quiere hacer cosas, no quiere que le regalen porque es orgulloso. Pero acá dice que es la justificación por la fe, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por lo que él no puede hacer por sí mismo. Ojalá que esto sea grabado en tu corazón, te lo aprendas de memoria, mi hermano. Son solamente 2 líneas, es tan poquito. Y esto no se vio en Minneapolis, se vio orgullo, se vio resistencia, como recién leímos en las citas que presenté recién. Y se señaló el poder despótico que se desarrolló en ese entonces, como si el cargo hubiese convertido a los hombres en dioses. Como, claro, cuando está la iglesia, manda, hace esto, corre las bancas, hagamos este programa, pero al final se siente el individuo, se siente como Moisés cuando dijo, os hemos hecho salir agua. No es así, la obra no es nuestra, es del Señor. Y así como Él la terminó, como la empezó, la va a terminar. Y este rechazo de Minneapolis en contra de la verdad prepara los corazones para un rechazo mayor. Vamos en las mismas huellas del romanismo, lamentablemente. Mientras rechazamos los mensajes, nos acercamos más y más a la religión de la naturaleza humana, el papado, cada vez más cerca de recibir la imagen de la bestia. En Señales de los Tiempos, en el tomo 3, en la página 99, dice, es el rechazo de la verdad bíblica lo que hace que el hombre se acerque a la infidelidad. Es la apostasía en la iglesia lo que acorta la distancia entre la iglesia y el papado. Tremendo, porque no es justificación por la fe, es el misterio de iniquidad. Cuando usted confía en el hombre, en la parte espiritual, y no lo ve con un escrito, no le da una cita, no le muestra en un libro de la Biblia, no, lo acepta así. No está poniendo su fe en Dios. Tremendo. Así que, ahí decía que es el rechazo a la verdad lo que nos acerca al papado. Y ese fue un rechazo que se produjo en Minneapolis en 1888. Y por eso que ella menciona, la iglesia, escuche bien, se encuentra en estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puede ser que en el pueblo de Dios no esté la presencia de Dios? Como le sucedió al antiguo Israel, y nosotros sabemos lo que sucedió ahí. El rechazo a la luz producido en Minneapolis en el año 1888, al rechazar el mensaje de la justificación por la fe, produjo obviamente una siembra de incredulidad. Aunque por un año, más o menos un tiempito, se vio que la gente lo aceptaba en forma maravillosa, los hermanos se gozaban de esta verdad. Pero como se deshicieron de la hermana White y la enviaron a Australia, entonces las tinieblas se profundizaron en los Estados Unidos, se profundizaron en la Conferencia General. Y hoy estamos viendo sus efectos tan abarcantes, cosechando apostasía y preparando ahora el camino dentro del profeso pueblo para recibir, escuche bien, la marca de la bestia, o sea, el día domingo. Ustedes saben que hay algunos escritos que nos muestran de que el enemigo va a imponer el domingo dentro de este pueblo. Y hay un libro, como un botón de muestra, le voy a mostrar de que se ha sacado un libro por la Asociación Ministerial en el año 1998 que se llama Las Confesiones de un Nómada. Las Confesiones de un Nómada, publicado por la asociación y publicado por la Pacific Press, habla y exalta el día domingo. ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto? Pero claro, un rechazo prepara el camino para un rechazo posterior.
y aquí lo vamos a mostrar en el PowerPoint, este libro que saca la Conferencia General, que se llama Confesiones de un Nómada. Y ahí ustedes lo pueden ver, que fue publicado en el año 1983 por la Iglesia Bautista. Pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día compra los derechos del libro y es republicado en 1998 por la Asociación Ministerial de la Conferencia General. ¿Y qué dice este libro que estamos presentando? Bueno, como les dije, es algo muy particular porque nosotros creemos que el día sábado es el día del Señor, pero mire lo que dice acá en la página 86 de este libro. Dice así: todas las personas ocupadas claman por un día de descanso. Dios mismo dio su permiso a un mandato para que un día se le permita al alma y al espíritu ser refrigerados, dice el libro. Este es el regalo de Dios para nosotros. Él nos cuida físicamente. Y sigue diciendo, pero hay una diferencia entre el sábado y el domingo. Usted trabaja hasta el sábado y luego descansa el domingo. El domingo es el día que da fortaleza para trabajar, los 6 días de la semana. El sábado es el fin de la semana. El domingo es el comienzo. El sábado es desde el atardecer hasta el atardecer. Pero el domingo es desde la medianoche hasta la medianoche, dice el libro Confesiones de un Nómada, publicado por la Conferencia General. El sábado es un día de descanso, pero el domingo es un día de culto. El sábado tiene una penalidad, si usted lo quebranta. El domingo no tiene penalidad, a menos que usted se extralimite. ¿Cómo puede la Conferencia General haber imprimido, se supone, en las imprentas santas, este libro que exalta o pone en igualdad el domingo con el sábado? Mis hermanos, tengo que compartírselo porque es lo que está sucediendo. Dice en la página 121, estás quieto y conocéis que yo soy Dios. Los cristianos tomaron el valor del sábado hebreo y agregaron a el gran gozo de la resurrección cristiana. Tenemos un matrimonio de los dos en la comunidad cristiana, o sea que dice que tiene un matrimonio entre el sábado y el domingo. ¡Qué bárbaro! Y dice, el escritor y poeta americano Thoreau dijo, si usted desea destruir la fe cristiana, aparte primeramente el domingo. Él estaba en lo correcto, es un día santo. Confesiones de un Nómada, página 121, este libro que fue escrito por Carolyn Williams por Carolyn y William Self, como recién dije, bautistas, y que fue comprado los derechos de autor y publicado por la Asociación Ministerial de la Conferencia General. Es tremendo. Puede ser que la profecía se cumpla, puede ser que cuando dicen la Review and Herald que los ministros van a exaltar al pueblo a que se guarde el día domingo, se cumpla. Review and Herald, marzo 18 de 1884. Yo doy gracias a Dios porque este libro de la Review and Herald lo estamos traduciendo como en español. Y ya vamos en el tomo 5. Todas estas verdades ya están saliendo a la luz en el lenguaje hispano, en la lengua hispana, para que podamos tener los contextos y toda la luz que el Señor quiere, que no se ha sido traducido por décadas por la conferencia. Dice en Review and Herald, marzo 18 de 1884, el Señor tiene una controversia con su profeso pueblo en estos últimos días. En esta controversia, los hombres de posiciones de responsabilidad tomarán un curso de acción totalmente contrario al que tomó Nehemías. Nehemías era el que restauraba, ¿se acuerdan? Ellos no solo ignoran y desprecian el sábado, sino que tratarán de encubrirlo para otros, exaltando las costumbres y tradiciones. En iglesias y en grandes congregaciones al aire libre, los ministros presionarán al pueblo a la necesidad de guardar el primer día de la semana. Y eso ya viene ya, porque este mensaje ha sido el pueblo educado de tal forma que confíen en los líderes. Y ese fue el gran problema de 1888. En la Review and Herald, en el tomo 3 ahora, en la página 176 dice, el pueblo de Dios ha sido educado de tal manera que viniese a confiar en aquellos hombres de posiciones de liderazgo como guardianes de la verdad.
Y así han colocado a los hombres en una posición que Dios nunca tuvo la intención de ponerlo. Ese es el lugar que solo le corresponde a Dios. Así que mi hermano, lo animo para que busque al Señor. Lo exhorto para que escudriñe en forma personal la Escritura, que no dependa de otro que le traiga el alimento, porque estaría confiando en el hombre. Y ahí donde vienen estas citas terribles que voy a leer en manuscrito release, manuscrito liberado, en la página 17, donde dice: la voz de Battle Creek, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Una realidad, es una realidad. En la página 216 dice: han pasado algunos años desde que he considerado la Asociación General como la voz de Dios. Tremendo. Por eso que este asunto es una cosa personal, y sobre todo el tema de la justificación por la fe debemos estudiarlo y entenderlo. Tiene muchos matices. Es muy profundo, pero ella también dice que es tan simple como el ABC. Poner los ojos en Dios, poner los ojos en el Salvador que murió por nosotros, hacer las cosas por Él, que no sea otro el motivo que nos lleve a hacer buenas obras. Y por eso voy a explicar un pequeño gráfico que tenemos acá para que ilustrar y pueda aclarar más lo que estamos presentando en forma sencilla en nuestro PowerPoint. Vamos a ponerlo acá, donde habíamos quedado, y vamos a presentar este gráfico de la justificación por la fe. Ustedes ven que hay una línea espiritual arriba y hay una línea que representa lo carnal abajo. Cuando ahí dice el Edén, cuando Dios creó al hombre, ¿no es cierto? Allá en el Edén, cuando se produjo la creación, el hombre fue creado y estaba gobernado por las facultades superiores de la mente que dominaban a las facultades inferiores o las facultades carnales. O sea, el amor, lo espiritual, la bondad, todos los buenos rasgos controlaban a los aspectos carnales, el odio, los asesinatos, la borrachera, todo lo que es carnal. Para Adán era fácil hacer la voluntad de Dios como respirar. No se forzaba, le salía en forma natural. Pero ven ustedes ese rayo que aparece ahí. Ese rayo que estoy mostrando ahí con el mouse, ese rayo muestra que el hombre cayó lamentablemente, pecó, comió del fruto prohibido y entonces bajó de la situación espiritual, bajó a lo carnal. Pero como bajó a lo carnal, Dios usó su plan de misericordia y proveyó un cordero para que el hombre pudiera ser rescatado. Y ahí vemos la historia de los hijos de Adán que ofrecen un sacrificio que ponían la fe en aquel Mesías que iba a venir a futuro. Y está la ofrenda de Caín y está la ofrenda de Abel. Y aquí vemos que Caín trata de estar bien con Dios. No es que las personas que se van a perder no acepten la religión, porque Caín llevó su ofrenda, pero llevó una ofrenda a su manera. Llevó una ofrenda como a él le parecía. Adoraba a Dios como a él le parecía. Por eso que el corazón orgulloso busca ganar la salvación. Se creía más inteligente que Dios. Y ustedes ven que el humo de la ofrenda de Caín no llega hasta arriba, hasta lo espiritual, no alcanza. Se asemeja. Pero la ofrenda de Abel, que trajo un cordero como Dios le había pedido, esa ofrenda sí lo eleva de la caída que ocurrió, lo lleva a lo espiritual. Muchas personas adoran a Dios a su manera, y estoy hablando también de muchos adventistas, pensando que quedándose el sábado, que viendo un video por una predicación por internet, pero su corazón está lejos. Es la ofrenda de Caín. Hay que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahí se ve el amor. No, Caín dijo, yo le llevo cualquier cosa, le llevo los frutos de la tierra. Y eso no sirve, aunque parece un buen gesto porque voy a la iglesia igual, ofrendo igual, doy estudio bíblico también. No rechaza. Caín no rechazaba a Dios en forma directa.
Pero eso no le sirvió de nada, mi hermano. Tenemos también que después de eso viene, la Biblia nos presenta el diluvio, donde el hombre vuelve a caer de la espiritualidad, de lo espiritual, a lo carnal, y es destruido por medio de un diluvio, lamentablemente. Pero Dios no quería eso. Pero ya era tanto el odio, era tanto el alejamiento del Señor, que vino esta situación, este castigo sobre el hombre. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que Noé les predicó. ¿Pero qué les predicó Noé? Dice que la Biblia dice que era pregonero de justicia. Lo mismo que estamos presentando en estos momentos. Dios quería hacerlos entrar en el arca, pero no con tus méritos, momentito, sino de acuerdo como Dios lo quiere. Porque es lo mejor. En Génesis, en la Biblia nos presenta el caso, en 1 Pedro 2:5, donde dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que aguardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice que Noé era pregonero de justicia. Vamos a volver a nuestro gráfico de la justificación por la fe, y después del diluvio, en la historia, nos presenta algo muy interesante, que es la Torre de Babel. Y ustedes conocen la historia que se encuentra en Génesis 11, cómo ellos buscaron ladrillo, consiguieron asfalto y construyeron, en vez de piedra, usaron estos elementos que ellos habían confeccionado con su mano, y porque el hombre querían hacerse un nombre, querían hacerse destacados, que ellos los honrasen, contrario a la justificación por la fe. Era el misterio de iniquidad andando, y de ahí que viene Babilonia, la Iglesia Católica y todas las hijas que se dicen ser cristianas. ¿Y qué pasó ahí en la Torre de Babel? Ellos construyeron su propia iglesia. Jesús, Dios, construye su iglesia sobre la piedra, y ellos construyeron en ladrillo, en asfalto, cosas que se pueden hacer con la mano, cosas que puede hacer el hombre. Pero cuando Dios construye su iglesia en la roca no se puede fabricar, la roca está en forma natural. Muchas veces podemos decir que somos adventistas, pero en realidad somos más católicos que nuestro vecino. Porque ponemos la fuerza en nuestras propias fuerzas, nuestra confianza en las propias fuerzas. Por eso que hay un mal hábito que usted ha querido dejar y no lo ha podido hacer. Y lo vence, y lo vence, y lo vence. Después del diluvio vamos a presentar otros intentos del hombre de llegar a lo espiritual, pero en forma humana. Y ahí ustedes ven que en el color verde, a veces el hombre usa su razonamiento, dice la razón, dice. Él empieza a hacer conjeturas y llega a la conclusión de que no existe Dios. O puede usar filosofía como los budistas, los shintoístas, tantas filosofías que hay en el mundo, porque el hombre quiere elevarse, pero no llega. O el humanismo que se enseña en los colegios a nuestros niños, que muchos adventistas, ¿no es cierto?, lo envían al colegio cuando le enseñan humanismo, que el hombre dependa del hombre, que viene del mono, de Charles Darwin y todo eso. En la cultura, en la ciencia, tantos hombres se esconden ahí. Pero no, mis hermanos, para ser restaurados de lo carnal a lo espiritual, solamente hay un camino, que es el ser justificado. El ser nuestro Señor lo logró en la cruz, uniendo la tierra con el cielo, siendo el puente para llegar delante del Padre. Y el único medio por el cual podemos ser justificados, sacarnos de esta parte carnal, es a través de la cruz del Calvario. Dios nos ayude, mis hermanos, para poder contemplarle. Dios nos ayude para poner nuestra vista cada día en Él y hacer las cosas de acuerdo como Él las ve, aunque nuestra mente nos diga lo contrario. Aunque nuestro vecino, nuestra familia nos diga que estamos locos, que somos extremistas, que somos fanáticos, pero si está escrito, podemos confiar en Él. Eso es la fe. El justo por la fe va a vivir. Pero ahí nos damos cuenta de que pasamos los versículos todos los días y no le hacemos caso a la Escritura.
El Señor Jesús dijo, si tuvierais fe como un pequeño grano de mostaza, le dirías al monte, cámbiate, échate en el mar, y el monte lo haría. Hoy día vivimos en tiempos de pandemia. ¿Cuántos enfermos hay? ¿Por qué no hay un Pedro que sane con las manos? O un Pablo, que los discípulos que sanaban al paralítico, al ciego. ¿Por qué usted no lo hace? ¿Por qué no lo hacemos? O por lo menos la Reforma Pro Salud para ayudar a nuestro semejante. Pero no hay interés por cultivarse en la Biblia, en la medicina natural o en cualquier otra cosa que pueda ayudar a nuestro semejante. Si hay un ejemplo hermoso en la Escritura, es el apóstol Juan, y lo vamos a usar como modelo para mostrar este asunto de que él ocultaba su justicia propia. Vean, porque la justificación por la fe es hacer actos, que Dios haga actos a través nuestro, que nosotros nos dejemos llevar por la atracción de la cruz. Dice ahí Juan 3, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y entonces no es que el hombre haga algo, sino que simplemente tiene que dejarse llevar por ese imán que es Jesús. Y está en el Deseado de toda la gente, en la página 243 dice, al discípulo amado le fueron concedidos exaltados privilegios como difícilmente se le ha confiado a mortales. Sin embargo, tuvo que volverse tan semejante al carácter de Cristo que el orgullo no encontraba ningún lugar en su corazón. Nuevamente nos lleva al orgullo. Personas que no son humildes, que claro, como han conseguido un título de arquitecto, de médico o dinero, entonces ya se encuentra que son personas superiores. Pero el orgullo no puede estar en nuestro corazón, hermano. Sigue diciendo la cita. Bueno, voy a leerla esa partecita de nuevo. Dice que se había vuelto tan semejante al carácter de Cristo que el orgullo no encontraba ningún lugar en su corazón. Su humildad no consistía en mera profesión. Vean, por favor. Era una gracia que lo envolvía tan naturalmente como lo envuelve la ropa. Él trataba siempre de ocultar sus actos de justicia propia y evitar todo lo que pareciera atraer la atención para sí mismo. En su evangelio, cuando menciona el discípulo a quien Jesús amaba, pero esconde el hecho de que esa persona honrada era él mismo. Se había asemejado al maestro. ¿Y qué es lo que era la justificación por la fe? Era echar por tierra la gloria del hombre. Y aquí Juan no quería exaltarse. Trataba de ocultar cualquier cosa buena que pareciera ser buena, la ocultaba. Evitaba el parecer traer la atención para sí mismo. Y eso es lo que no se hizo en Minneapolis. No había humildad, había orgullo, había malas palabras, había un ambiente mundanal. Y eso fue que los de mayor edad pudieran influenciar a los más jóvenes. Y ellos siguieron al hombre. Ojalá, mis hermanos, que estas palabras puedan ser grabadas en tu corazón. Porque dice que el apóstol Pablo dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, no nuestra propia justicia. Y para eso tenemos que dejarnos llevar. Que tome Dios toda la posesión de nuestro ser, de nuestra mente, de lo que hablamos, de lo que comemos, de nuestra vida. Cada acto que hagamos debe ser un reflejo de la vida de Cristo en nosotros. Es como aquel hombre que, voy a contar esta historia para ya ir concluyendo, aquel hombre que tuvo una visión, que él se veía en un cuarto, en su pieza, en su habitación, se veía tendido en el suelo, paralítico, sin moverse. Para mostrarle, voy a mostrar esta historia, para ilustrar que debemos tener una dependencia continua y perfecta en todo lo que hacemos de Dios. Entonces él se veía acostado ahí en el suelo, paralítico, sin moverse. Y él cuenta de que dentro de su ser clamaba diciendo, Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame. Y tanto clamar, repetir eso, pidiendo ayuda, no se podía mover, pero lo hacía interiormente. Él cuenta de que se le empezó a mover un dedo.
Y él siguió insistiendo con súplicas y súplicas. Y ya empezó a mover un brazo. Y continuó, y se dio cuenta de que se estaba mejorando y que su oración era respondida, y se empezó a mover los pies y se puso de pie. Y cuando se pone de pie y él sigue clamando por ayuda a Jesús, dice que ve a Jesús al frente de él. Y que cuando Jesús avanza hacia él, da un paso, él da otro paso hacia donde estaba Jesús. Y dice que Jesús mueve un pie y él mueve otro pie. Y así, cada cosa que hacía Jesús, él también la hacía, se iba acercando, hasta llegó un momento en que como que se juntan así, y él desaparece y solamente queda Jesús. Y eso quiero mostrar, de que cada acto de nuestra vida, cada movimiento, cada pensamiento, cada cosa que realicemos, tiene que ser Jesús quien lo haga en nosotros, en nuestra vida, dependiendo de Él. Porque nos podemos engañar a nosotros mismos. Es cierto que puede haber una corrección externa del corazón sin el poder regenerador de Cristo, el respeto propio, la educación, pero delante de Dios no podemos engañarlo. En Romanos 6:22 dice: mas ahora, mi hermano, cree por favor esto. Dice así, pon tu fe en esta palabra. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Acá dice que hemos sido libertados con la muerte de Cristo, ¿no? Pero que tenemos un fruto, algo en forma natural, no que te obligue la iglesia, no que te obligue el anciano, sino que un fruto de santificación, donde te va a salir en forma natural guardar los mandamientos, los estatutos, los preceptos, todo lo que la Biblia sale. Por ejemplo, el naranjo, el árbol de naranjo da naranja. En forma natural no lo fuerzan a dar naranjas, porque él da naranja porque es naranjo. Asimismo el cristiano. Bueno, ya la hora ha pasado. Voy a terminar con los textos que iniciamos este mensaje, donde dice, he aquí, Habacuc 2:4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y en la mañana dijimos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude para poder tener esa justicia, recibir la justicia de Dios en nuestra vida. Yo agradezco al Señor por haber compartido con nuestros hermanos de New Jersey, y que el Señor Jesús les bendiga ricamente. Las señales del fin muestran que habrá guerras y terremotos en diferentes lugares. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Preparad el camino al Señor. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pronto aparece en el este una pequeña nube. Es la nube que envuelve al Salvador. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los hijos de Dios participan del gozo y dicha eterna. La bendición, la honra y gloria y dominio sea al que está sentado sobre el trono y al Cordero. Damos gracias a Dios por el mensaje recibido que nos ayuda a nuestro beneficio espiritual. Continuaremos ahora con más escrituras para aquellos que deseen seguir en una comunión con el Señor. Y la palabra que traemos hoy dice así: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos, con
Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina. Mientras que por todas partes, compañía de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice: vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Yahweh, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Multitud de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, cae sobre la tierra. Luego, un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos, contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos, y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Juan 17:24. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, santos, inocentes e inmaculados. Guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse.
La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra es alborotada e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y de los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Densas nubes cubren aún el firmamento. Sin embargo, el sol se abre paso de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos, se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. Los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos, y que tanto se regocijaban al ensañarse con el pueblo de Dios, observador de sus mandamientos, se sienten presa de consternación y tiemblan de terror. Su llanto domina en el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en terror abyecto. Al considerar el día de Dios en santa visión, los antiguos profetas exclamaron: aullad, porque está cerca el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Métete en la piedra, escóndete en el polvo, de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será ensalzado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la tierra.
por un desgarrón de las nubes, una estrella arroja rayos de luz, cuyo brillo queda cuadruplicado por el contraste con la oscuridad. Significa esperanza y júbilo para los fieles, pero severidad para los transgresores de la ley de Dios. Los que todos lo sacrificaron por Cristo, entonces, seguros como escondidos en los pliegues del pabellón de Dios, fueron probados y ante el mundo y los despreciadores de la verdad demostraron su fidelidad a aquel que murió por ellos. Un cambio maravilloso se ha realizado en aquellos que conservaron su integridad ante la misma muerte. Han sido librados como por ensalmo de la sombría y terrible tiranía de los hombres vueltos demonios. Sus semblantes, poco antes tan pálidos, tan llenos de ansiedad y tan macilentos, brillan ahora de admiración, fe y amor. Sus voces se elevan en canto triunfal. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro muy bien experimentado en las angustias. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y aunque las montañas se trasladen al centro de los mares, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen las montañas a causa de su bravura. Mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible en contraste con el firmamento negro y severo en ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre otra. El profeta dice: denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta, las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus, y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. El Señor les había dado su ley, con la cual hubieran podido comparar su carácter y ver sus defectos, mientras que había aún oportunidad para arrepentirse y reformarse. Pero con el afán de asegurarse el favor del mundo, pusieron a un lado los preceptos de la ley y enseñaron a otros a transgredirlos. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a que profanase su sábado. Ahora los condena aquella misma ley que despreciaron. Ya echan de ver que no tienen disculpa. Eligieron a quien querían servir y adorar. Entonces vosotros volveréis y echaréis de ver la diferencia que hay entre el justo y el injusto, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo, el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición mientras profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso.
No se sabrá antes del día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Terrible será la suerte de aquel a quienes Dios diga: apártate, mal servidor. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como gran conquistador. Ya no es varón de dolores, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. Fiel y veraz en justicia, juzga y hace guerra, y los ejércitos que están en el cielo le seguían. Con cantos celestiales, los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol a mediodía, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante su presencia hanse tornado pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Se deslía el corazón y se baten las rodillas y palidece el rostro de todos. Los justos gritan temblando: ¿quién podrá estar firme? Termina el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús que dice: bastaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo. Y los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se vuelve de sus lugares. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él,
y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar en pie? Cesaron las burlas, callan los labios mentirosos, el choque de las armas y el tumulto de la batalla, con revolcamiento de vestidura en sangre, han concluido. Solo se oyen ahora voces de oración, llanto y lamentación. De las bocas que se mofaban poco antes, estalla el grito: el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Los impíos piden ser sepultados bajo las rocas de las montañas, antes que ver la cara de aquel a quien han despreciado y rechazado. Conocen esa voz que penetra hasta el oído de los muertos. ¿Cuántas veces sus tiernas y quejumbrosas modulaciones nos lo han llamado al arrepentimiento? ¿Cuántas veces no ha sido oída en las conmovedoras exhortaciones de un amigo, de un hermano, de un redentor? Para los que rechazaron su gracia, ninguna otra podría estar tan llena de condenación ni tan cargada de acusaciones como esta voz que tan a menudo exhortó con estas palabras: volveos, volveos de vuestros caminos malos, pues ¿por qué moriréis? Oh, si solo fuera para ellos la voz de un extraño. Jesús dice: por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Esa voz despierta recuerdos que ellos quisieron borrar, de avisos despreciados, invitaciones rechazadas, privilegios desdeñados. Allí están los que se mofaron de Cristo en su humillación. Con fuerza penetrante acuden a su mente las palabras del varón de dolores, cuando, conjurado por el sumo sacerdote, declaró solemnemente: desde ahora veréis al Hijo, desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Ahora le ven en su gloria y deben verlo aún sentado a la diestra del poder divino. Los que pusieron en ridículo su acerto de ser el Hijo de Dios enmudecen ahora. Allí está el altivo Herodes, que se burló de su título real y mandó a los soldados escarnecedores que le coronaran. Allí están los hombres mismos que con manos impías pusieron sobre su cuerpo el manto de grana, sobre sus sagradas sienes la corona de espinas y en su dócil mano un cetro burlesco. Y se inclinaron ante él con burlas de blasfemia. Los hombres que golpearon y escupieron al príncipe de la vida tratan de evitar ahora su mirada penetrante y de huir de la gloria abrumadora de su presencia. Los que atravesaron con clavos sus manos y sus pies, los soldados que le abrieron el costado, consideran esas señales con terror y remordimiento. Los sacerdotes y los escribas recuerdan los acontecimientos del Calvario con claridad aterradora. Llenos de horror, recuerdan cómo, moviendo sus cabezas con arrebato satánico, exclamaron: a otros salvó, ¿a sí mismo no puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Recuerdan a lo vivo la parábola de los labradores que se negaron a entregar a su Señor los frutos de la viña, que
que maltrataron a sus siervos y mataron a su hijo. También recuerdan la sentencia que ellos mismos pronunciaron: a los malos destruirá miserablemente el Señor de la viña. Los sacerdotes y escribas ven el pecado y el castigo de aquellos malos labradores, su propia conducta y su propia y merecida suerte. Y entonces se levanta un grito de agonía mortal, más fuerte que los gritos de sea crucificado, que resonaron por las calles de Jerusalén. Estalla el clamor terrible y desesperado: es el Hijo de Dios, es el verdadero Mesías. Tratan de huir de la presencia del Rey de Reyes. En vano tratan de esconderse en las hondas cuevas de la tierra desgarrada por la conmoción de los elementos. En la vida de todos los que rechazan la verdad, hay momentos en que la conciencia se despierta, en que la memoria evoca el recuerdo aterrador de una vida de hipocresía y el alma se siente atormentada de vanos pesares. Mas, ¿qué es eso comparado con el remordimiento que se experimentará aquel día cuando viniere cual huracán vuestro espanto y vuestra calamidad como torbellino? Los que habrían querido matar a Cristo y a su pueblo fiel son ahora testigos de la gloria que descansa sobre ellos. En medio de su terror, oyen las voces de los santos que exclaman en unánime júbilo: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Las señales del fin muestran que habrá guerras y terremotos en diferentes lugares. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Preparad el camino al Señor. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pronto aparece en el este una pequeña nube. Es la nube que envuelve al Salvador. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los hijos de Dios participan del gozo y dicha eterna. La bendición, la honra y gloria y dominio sea al que está sentado sobre el trono y al Cordero.